Bueno, mientras creo que ya tenemos buen, buena cantidad de participantes, mientras la licenciada va colocando sus diapositivas, eh, voy a ir presentándole. ¿Está bien? Buenas noches, licenciado José Carlos. Buenas noches, buenas noches. Qué gusto tener a una conferencista con tanta trayectoria, colega Carolina Tantalián. Bienvenida a las conferencias de la Sociedad de Hemoterapia y Banco de Sangre. Muchas gracias por su apoyo y por su disertación, que seguramente va a ser muy provechosa para todos los participantes. Muy buenas noches, Yanita. Podemos seguir. Gracias. Buenas noches. Bueno, les voy presentando a la licenciada Carolina. Magíster Norma Carolina Tantalián es tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica. Es magíster en salud pública, tiene segunda especialidad en genética y biología molecular en la Universidad Nacional Federico Villarreal, así como un doctorado concluido en salud pública en la Universidad Nacional del Callao. Actualmente se desempeña como coordinadora del Banco de Órganos y Laboratorio de Histocompatibilidad del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, así como también es tecnólogo médico en el área de oncomatología molecular, histocompatibilidad y criopreservación de células madre y progenitores hematopoyéticos. Es docente de posgrado de segunda especialidad en la Universidad Federico Villarreal y en la Universidad Privada Norbert Wiener. Listo, licenciada. Qué gusto tenerla con nosotros. Asimismo, la licenciada Carolina ha hecho pasantías internacionales en la CDC en el año 2016, en el Center of Disease Control and Prevention en Atlanta, Georgia, así como también ahora en el 2024 ha hecho su pasantía en Erasmus, en la Unidad de Diagnóstico Molecular del Departamento de Hematología en Rotterdam, en los Países Bajos, donde ha desarrollado el trabajo de diagnóstico molecular avanzado mediante secuenciamiento NGS, aplicado a enfermedades oncohematológicas mediante BTP Award, por una beca de la Sociedad Americana de Hematología. Qué honor y qué gusto tenerla en esta ponencia, licenciada Carolina. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación también de la sociedad, gracias colega también José Carlos Martínez, gracias a todos los colegas. Y bueno, agradezco la invitación de parte de la Sociedad de Hemoterapia, ¿no? Y Banco de Sangre. Les he traído un poco sobre lo que hacemos en nuestro trabajo en el día a día, en lo que es el banco de órganos, ¿no? Yo trabajo actualmente, ya tengo más de 15 años laborando en el Hospital Rebagliati en el banco de órganos, laboratorio de histocompatibilidad y biología molecular, ¿no? Lo que voy a tocar ahora es un poco sobre lo que es el trasplante de células madre y progenitores hematopoyéticos, que voy a tratar de hacer un zoom y me avisan si se puede ver, me avisan por favor si se ve a pantalla completa. Sí, sí se ve, licenciada, se ve en pantalla completa. Ok, gracias. Entonces ahorita voy a sacar el puntero. Bien, entonces hoy día vamos a conversar un poco sobre lo que es el trasplante de células madre y progenitores hematopoyéticos. Bueno, este es un procedimiento muy importante, el cual este procedimiento tiene un carácter multidisciplinario, ¿no? Donde van a estar pues los clínicos, ¿no? Los hematólogos, los patólogos, los tecnólogos médicos, enfermeras, ¿no? Entre otros profesionales de la salud, ¿no? Entonces, este es un proceso multidisciplinario, como les menciono, desde el punto de vista del tecnólogo médico, pues nosotros también cumplimos aquí un rol importante, ¿no? En lo que es el laboratorio, digamos, donde yo laboro, que es el banco de órganos, laboratorio de compatibilidad, biología molecular, pero también es muy importante la labor, por ejemplo, del tecnólogo médico en banco de sangre, ¿no? En lo que es la colecta de estas células madre, progenitores hematopoyéticos. Está también la función muy importante de lo que es el tecnólogo en inmunología, ¿no? Sobre todo en este caso para lo que es el recuento de este tipo de células, ¿no? El recuento CD34 principalmente, que es el que más se utiliza. El laboratorio de hematología, ¿no? El tecnólogo médico especialista de hematología, lo mismo, ¿no? También es importante para hacer este tipo de recuentos.
Y bien, ya entrando a lo que es el tema, vamos a ver más o menos nuestro trasplante de células madre y progenitores hematopoyéticos, ¿no? Que provienen también de sus siglas en inglés SCPH, ¿no? Stem Cell y progenitores hematopoyéticos, van a tener, digamos, un objetivo, una finalidad, ¿no? Como bien se menciona aquí o está, o se puede ver aquí, ¿no? Em, Principalmente, digamos, este procedimiento, este trasplante de células madre y progenitores hematopoyéticos, va a ser, digamos, la finalidad principal es el reemplazar una médula ósea que puede haber sido dañada, em, de repente por algún efecto de tipo neoplásico, ¿no? Tal vez que haya alguna carga tumoral, de repente debido a algunas mutaciones, ¿no? O alguna otra normalidad genética, como pueden ser los genes de fusión, ¿no? Tenemos una variedad de genes de fusión que están relacionados con diferentes neoplasias hematológicas, ¿no? También pueden haber algunas enfermedades, digamos, no del tipo tan maligno. Podemos estar hablando de las anemias aplásicas, por ejemplo, ¿no? En el cual también podría deberse en algunas oportunidades a alguna alteración del tipo genético y por lo que esa médula pues está fallando, ¿no? Entonces, la función principal de nuestra médula ósea pues es el de mantener todas nuestras células maduras, ¿no? Mantener, digamos, esa población de células maduras. En cambio, si es que hay ya algún problema, ¿no? Alguna falla a nivel de la médula ósea, como es lo que les menciono, la aplasia medular, pues es necesario también, muchas veces, ¿no? Cuando de repente ya el tratamiento no responde, es necesario pues hacer este tipo de procedimiento, ¿no? Lo que es el trasplante de células madre y progenitores hematopoyéticos. Entonces, una de las finalidades pues es aportar células con capacidad de autorrenovación, ¿no? Ahora, esto de autorrenovación es una característica importante que tienen las células madre, ¿no? Las células madre tienen, a diferencia de otras células, esta característica de autorrenovación que lo que le va a hacer eh, a diferencia de otro tipo de células, es mantener una población ya de estas células, digamos, tan inmaduras, si lo vemos a un nivel jerárquico, ¿no? Si vemos una pirámide a nivel jerárquico, nuestras células madre hematopoyéticas pues van a estar en el ápice, ¿no? De ese triángulo jerárquico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a tener solo una pequeña cantidad de células madre en nuestra médula ósea, sin embargo, esa pequeña cantidad de células madre, gracias a esta característica importante, como es la capacidad de autorrenovación de las células madre, va a permitir pues que cuando se requiera dividirse, pueda dividirse en una célula idéntica a ella, ¿no? Eso es la característica de autorrenovación. Estas características no son solo a nivel de ADN, sino también a nivel epigenético, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que va a mantener todos los genes que son activos, al igual que, digamos, esa célula madre inicial, ¿no? Eh, Otra finalidad de este procedimiento es erradicar la población hematopoyética anormal, ¿no? O tumoral o con alguna alteración genética y cambiar o sustituirla por una médula ósea normal, ¿no? Esto, al sustituir esto, estamos hablando, pues, una vez que nosotros, o que se infunde en este paciente células madre de repente de un donante sano, ¿no? Intentar también la erradicación de las neoplasias cuando estemos hablando, pues, de un proceso, ¿no? De este tipo, con altas dosis de quimioterapia y gracias a ello se va a permitir muchas veces la cura o también otras veces pues se mejora la supervivencia, ¿no? Esto si de repente comparamos porque en realidad este también es un tratamiento, si lo comparamos con otro tipo de tratamientos, ¿no? Como pueden ser las quimioterapias u otro tipo de fármacos, ¿no? Entonces muchas veces el trasplante de células madre y progenitores hematopoyéticos pues pueden mejorar la supervivencia de los pacientes, ¿no? Bien, esto digamos, en este esquema, nosotros podemos ver a nuestra célula madre, como les había dicho, pues es la madre, como bien dice su nombre, y va a estar en el ápice de esa pirámide, digamos, cuando estemos hablando a nivel jerárquico, ¿no? Entonces, gracias a estas células madre, una vez que se dividan, ¿no? Una vez que se dividan, estas células madre van a poder
repoblar todo nuestro sistema hematoinmunológico, ¿no? Es decir, una vez que ya estas se van a ir diferenciando, ¿no? Van a ir madurando y van a ir hacia cierta línea, ¿no? Por ejemplo, pueden ir hacia una línea linfoide, hacia una línea mieloide, ¿no? Al final nosotros vamos a poder tener que células maduras, ¿no? Linfocitos, monocitos, hematillas, plaquetas, etcétera, ¿no? Entonces, estas células madre y progenitoras hematopoyéticas, ya les había mencionado, una de sus características que les diferencian de otro tipo de células es la autorrenovación, ¿no? Y esa autorrenovación le va a permitir que estas células sean autoperpetuables, ¿no? Si bien es cierto, les había dicho que solamente hay una pequeña cantidad de células en la médula ósea, ¿no? Estas células madre, esa característica de autorrenovación va a permitir que una vez que se divida, ¿no? Si es una división asimétrica, que por lo general hay una teoría que la división de estas células madre es de tipo asimétrica. Una vez que se divide, vamos a tener nosotros, por un lado, una célula madre idéntica a la inicial y por otro lado, una célula que ya tiene cierto grado de diferenciación, ¿no? Que ya va a ir, digamos, hacia una línea. Otra característica es que estas células van a ser capaces de diferenciarse, ¿no? Es decir, una vez que esta célula se va a dividir, va a poder diferenciarse en progenitores y luego, pues, estos ya vamos a nosotros a obtener, pues, células maduras, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a permitir, estas células madre, digamos, nos va a permitir tener, pues, un recuento normal de nuestras células, ¿no? Porque nosotros, como nosotros sabemos, pues nuestras células tienen un tiempo de vida, ¿no? Es más, por ejemplo, cuando hay algún evento, ¿no? De repente alguna enfermedad, de repente, por ejemplo, una hemorragia que puede haber, pérdida, digamos, de hematíes, ¿no? Entonces se va a requerir que se comiencen a fabricar mayor cantidad de estas células, ¿no? De estas células rojas. Entonces, pues, o de repente hay alguna infección, ¿no? Si hay alguna infección, de repente se requiere, pues, de repente que se comience a formar, o que se empiece a diferenciar mayor cantidad de neutrófilos, ¿no? Entonces, todas estas necesidades, ¿no? Que también puede ocurrir en el caso de algunas enfermedades, no malignas, por supuesto, cuando ocurren este tipo de eventos, lo que va a haber es expresión de ciertos bioelementos como son, por ejemplo, algunas citoquinas, quimioquinas, ¿no? Interleuquinas, ¿no? Entonces, digamos que esta es como que la comunicación, ¿no? Que se puede dar a nivel celular, digamos. Entonces, cuando hay pérdida, ¿no? De este tipo, de algún tipo de células que no sea, digamos, de modo fisiológico, ¿no? Entonces se envían estas señales, ¿no? Estas señales llegan hasta la médula ósea y es allí donde van a actuar nuestras células madre, ¿no? Los stem cell, porque normalmente los stem cell están, pues, digamos, descansando o están en fase de reposo, o si nosotros cuando recordamos el ciclo celular, estos stem cell estarían, pues, en el ciclo G sub 0, ¿no? Quiere decir, pues, que estas células madre van a estar en reposo, van a estar, digamos, inactivas y descansando en la médula ósea, ¿no? En realidad la médula ósea pues es como el nicho, ¿no? Es el nicho, es la casa de nuestras células madres. Entonces, cuando estos eventos pueden ocurrir, se envían las señales hasta la médula ósea para, digamos, despertar a nuestras células madres, ¿no? Activarlas y al activarlas ya estas quimioquinas, citoquinas, entre otros bioelementos, van a interactuar con estas células madres, las van a despertar y por tanto va a comenzar a realizarse diferentes procesos para que llegue hasta la división de estas células madre, ¿no? Otra característica también de las células madre progenitores hematopoyéticos es esta, ¿no? Y esta es muy importante en lo que es el laboratorio, que van a expresar el antígeno CD34, ¿no? En realidad, pues, nuestras células CD34, ¿no? Nuestras células madre progenitores hematopoyéticos van a expresar ciertas proteínas, pero una de las más importantes, y no solamente porque es importante para la adherencia celular, sino también porque en el laboratorio nos va a permitir diferenciar que nosotros estamos obteniendo una, digamos, prudente cantidad de células madre, ¿no? Digamos que cuando se esté haciendo algún evento para nosotros poder hacer un trasplante, ¿no? Para poder contabilizar este tipo de células, ¿no? Y para ello, pues, nosotros podemos trabajar, digamos, con anticuerpos monoclonales dirigidos hacia este
hacia esta proteína, ¿no? El antígeno CD34, y por tanto me va a permitir, pues, realizar los recuentos para ello, ¿no? Dentro de lo que es, pues, el trasplante, ¿no? De los stem cells, células madre y progenitores hematopoyéticos, vamos a ver que estos van a ser principalmente de dos tipos, ¿no? El autólogo y el alogénico, ¿no? El autólogo, el autólogo, como su mismo nombre lo dice, pues, en este caso va a ser que una persona va a ser el donante a sí mismo, ¿no? Entonces es como quien esta misma persona va a ser su propio donante, ¿no? Y en el otro caso, el halogénico, aquí ya el donante va a ser otra persona, ¿no? Que nosotros, digamos, en nuestro medio, en nuestro país, por lo general, este tipo de trasplante halogénico se realiza del tipo emparentado, ¿no? Es un trasplante emparentado y se busca, pues, dentro de la familia, eh, un pariente, ¿no? Un familiar que sea, digamos, que haya un match, ¿no? O una compatibilidad preferentemente al 100% de lo que es el HLA, ¿no? Esto por lo general, pues, dentro de nuestra familia lo podemos encontrar en nuestros hermanos, ¿no? Nosotros, si nosotros hacemos, pues, una tipificación molecular de lo que es el HLA con nuestros hermanos, siempre y cuando ellos sean de padre y madre, vamos a tener más o menos una probabilidad del 25 al 30% de que uno de nuestros hermanos sea idéntico en el caso del HLA de nosotros, ¿no? Em, Bien, en el caso del trasplante autólogo, esto más que todo se va a realizar en pacientes que puedan tener un cierto tipo de enfermedades, y en ese caso son pacientes que puedan tener tumores sensibles a quimioterapia. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, me parece, ¿no? Pero más que todo esto está dirigido a lo que son, por ejemplo, los linfomas, ¿no? El linfoma de Hodgkin o Hodgkin. En el caso del el trasplante halogénico, más que todo ya sí es para reemplazar el tejido hematopoyético defectuoso, ¿no? Por ejemplo, está muy aplicado lo que son leucemia amiloide aguda, leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Entre otros. Acá también es importante, en el caso sí, del trasplante halogénico, esto de aquí, ¿no? Que gracias a ello se puede inducir el efecto del injerto contra tumor, ¿no? Es decir, esas células madre que provienen del donante, ¿no? Van a tener también ciertos linfocitos, y esos linfocitos van a reconocer las células, de repente alguna célula tumoral remanente que pueda haber quedado en el paciente, ¿no? Entonces eso es lo que se le llama el efecto injerto contra tumor, ¿no? Y este va a tener un equilibrio, va a tener que haber un equilibrio, digamos, en lo que es también la inmunosupresión, ¿no? Dentro de lo que es el trasplante, el tipo halogénico, vamos a tener que hay ciertos tipos también, ¿no? Como es el singénico, el trasplante halogénico del tipo relacionado y el trasplante halogénico no relacionado, ¿no? Como les había mencionado, en nuestro medio, ¿no? En nuestro país, más que todo se realiza este, ¿no? El relacionado. Y el no relacionado ya es cuando eh, más que todo aquí se trabajan ya listas internacionales de donantes, de donantes de médula ósea, ¿no? En nuestro medio esto recién está, digamos, de una manera incipiente esta lista, ¿no? Y más que todo eh, lo está desarrollando lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? Bien, acá hay algunas de las enfermedades, ¿no? En las cuales, o digamos, hacia los cuales está indicado cierto uno u otro tipo de trasplante, ¿no? En el caso del autólogo, más que todo va a ser donde hay ciertos tumores que van a ser más sensibles a lo que es la quimio. Eh, Entre ellos vamos a poder tener, por ejemplo, linfomas, mielomas, ¿no? En el caso de trasplante halogénico, tenemos algunas neoplasias, como por ejemplo leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda, que es una neoplasia importante en lo que son los niños, ¿no? Leucemia mieloide crónica, síndromes mielodisplásicos también, entre otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es la leucemia mieloide crónica, si nosotros recordamos, pues en esta enfermedad va a haber un marcador importante que está casi en el 100% de esos pacientes que tienen leucemia mieloide crónica, ¿no?
Ese es pues el cromosoma Filadelfia, que en biología molecular lo vemos como el gen de fusión BCR-ABL, la variante P210, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, existen medicamentos ya dirigidos para inhibir este tipo de genes de fusión, ¿no? Como son los inhibidores de iosinquinasa, y que una vez que ya, más o menos ya de esto se tiene ya unos 20 años, este tipo de tratamientos, ha cambiado bastante lo que es la supervivencia de los pacientes que tienen este tipo de enfermedad, ¿no? Sin embargo, de todos modos, hay un pequeño porcentaje de estos pacientes que algunas veces pueden hacer alguna refractariedad a ese tratamiento, ¿no? Y esto por lo general es cuando se comienzan a ver mutaciones en este gen de fusión, ¿no? En este gen de fusión BCR-ABL, en algunos pacientes, menos mal que es solamente un pequeño porcentaje, pueden haber esas mutaciones en ese gen de fusión y por tanto no va a responder esos pacientes, ¿no? Entonces, en esos casos, el tratamiento que es más efectivo en esos casos es pues el trasplante halogénico, ¿no? Leucemia mieloide aguda, linfoblástica aguda también, ¿no? En el caso de la leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad a las cuales también tiene una serie de tratamientos, ¿no? Y existen paneles moleculares para estas enfermedades, ¿no? Lo que es la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces, allí también existen algunos marcadores, digamos, que le van a dar una estratificación a los pacientes, ¿no? Entonces van a haber algunos que por la presencia de algunos marcadores, ¿no? Le van a dar un mal pronóstico ya a esos pacientes. ¿Esto qué quiere decir, no? Que si este paciente tiene cierto marcador de mal pronóstico, le va a ayudar al hematólogo a que diga, pues, que si a este paciente yo le instauro, pues, un tratamiento estándar, no va a responder, ¿no? Y su supervivencia va a ser muy baja, ¿no? Su mortalidad, digamos. Entonces, en esos casos, a estos pacientes, el clínico, ¿no? Como es el hematólogo, pues, le indica muchas veces a lo que es el trasplante como prioridad, ¿no? Entonces, estos pacientes irían, pues, con su grupo familiar, ¿no? Una vez que pasan las evaluaciones por el clínico, irían con su grupo familiar para buscar pues al hermano, ¿no? O hermana que sea pues compatible al 100% en el caso del HLA, ¿no? Y bueno, tenemos también otro tipo de enfermedades que no son de tipo maligno, como son la anemia plástica, ¿no? Inmunodeficiencias, entre otros, que son entidades a las cuales también está indicado este tipo de trasplante halogénico, ¿no? Bien, aquí algunos principios básicos de lo que es pues este procedimiento que es el trasplante de células madre. Y vamos a tener aquí al paciente, ¿no? Digamos que al lado izquierdo está el tipo de trasplante que es halogénico y a la derecha está digamos el trasplante autólogo, podríamos llamarlo también, ¿no? O autotrasplante de células madre hematopoyéticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del trasplante del tipo halogénico, tenemos aquí al paciente. eh, Previamente, pues, a este paciente ha ido con su grupo familiar, es decir, ha ido el paciente con sus hermanos para buscar, pues, al hermano que sea idéntico en HLA al 100%, ¿no? Una vez que se encuentra al que tenga el match, ¿no? O la compatibilidad al 100% de su HLA, entonces, en ese caso, al donante pues va al banco de sangre y se le colecta sus células madre progenitores hematopoyéticos mediante aferesis, ¿no? Que es un proceso un procedimiento muy parecido a lo que es lo mismo de lo que es una aferesis de plaquetas, por ejemplo, ¿no? Es un proceso muy parecido. Entonces, una vez que se colectan, digamos, esas células madre, son luego infundidas al paciente, ¿no? Previamente al paciente tiene que estar sometido, ¿no? Previo, antes de la infusión, este paciente tiene que estar sometido a un tratamiento o digamos, a un proceso que se le llama la mieloablación, ¿no? ¿Qué quiere decir esta mieloablación? Es lo que es eliminar todas las células malignas que puedan haber en su médula, ¿no? Y para ello, eso se logra con quimioterapias a altas dosis, ¿no? Estas quimioterapias a altas dosis pueden estar algunas veces junto con radioterapia o algunas veces solas, ¿no? Entonces, con esto, digamos, la finalidad de esto, de esta mieloablación, es eliminar entonces todas esas células malignas, ¿no? Sin embargo,
no solamente vamos a eliminar las células malignas, sino también pues todas las otras células, ¿no? Es por ello que después de esto, ¿no? Después de esta mieloablación, el paciente pues va a estar con recuentos leucocitarios, ¿no? Muy bajos, ¿no? En cero. Entonces es aquí cuando el paciente va a estar, digamos, en un estadio de aplasia, ¿no? Va a tener una serie de cuidados muy especiales, por lo mismo que no va a tener defensas, ¿no? Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, una simple gripe o alguna enfermedad que tal vez a nosotros que somos, que no tenemos ningún problema a nivel de nuestro sistema inmunológico, no nos haría nada. En el caso de estos pacientes que sí ya están con recuentos en cero de leucocitos, una simple gripe, por ejemplo, los podría incluso matar, ¿no? Entonces aquí se requieren de mucho cuidado a nivel multidisciplinario, ¿no? Es decir, enfermería, los médicos, el personal tecnólogo médico, por ejemplo, que va a ir a la infusión, ¿no? Del paciente de estas células madre, que van a ir a hospitalización, tienen que tener, pues, las medidas necesarias, ¿no? Para evitar ese tipo de infecciones. Entonces, una vez que ya este paciente está en este estadio de mieloablación, se infunden las células madre que previamente han sido colectadas en el banco de sangre por aferesis, ¿no? De su donante y se le coloca pues al paciente, ¿no? Entonces, esas células madre, luego de unos días, por lo general son más o menos entre 10 a 12 días, esas células madre van a comenzar a repoblar ese sistema hematológico, ¿no? Van a comenzar a reconstituir todo ese sistema inmunohematopoyético, ¿no? Y por tanto, luego, pues esas células madre que provienen del donante van a repoblar toda esa médula y todo ese sistema eh, inmunomatológico del paciente, ¿no? Entonces, luego de esto, se supone que ya después de un mes, 2 meses, 3 meses, todas las células que va a tener este paciente van a provenir de esa célula madre que es de otra persona, ¿no? De otro individuo que por lo general es su hermano. Entonces, por ejemplo, si de repente el donante ha sido mujer, ¿no? Esas células sanguíneas de este paciente posterior al trasplante van a tener cromosomas sexuales femeninos, pero solamente son pues las células del tipo sanguíneo, ¿no? Solamente de ese tipo de células porque están proviniendo de las células madre de su donante, ¿sí? Solamente para entender un poco la idea, ¿no? Esto es pues lo que es el alotrasplante de células madre progenitores hematopoyéticos, ¿no? Que es lo que se quiere conseguir, la curación de la enfermedad o la mejora también en la sobrevida, ¿no? Si se compara con otro tipo de tratamientos, muchas veces pues el trasplante pues mejora la sobrevida de los pacientes, ¿no? En el otro caso, lo que es el autotrasplante, pues, es el paciente al cual previamente se le hace la colecta en el banco de sangre, ¿no? Se le colectan sus células madre y esas células madre progenitoras hematopoyéticas son enviadas al banco de órganos, laboratorio de histocompatibilidad, para que sean criopreservadas, ¿no? Entonces, en ese caso, en el caso del trasplante autólogo, lo que se hace, pues, es eliminar, digamos, o hacer una reducción del plasma, ¿no? De esas células madre, que a nosotros nos entregan pues una bolsa, ¿no? Es como una bolsa de, de stem cells, ¿no? Entonces, esta bolsa que proviene pues del banco de sangre, nosotros vamos a hacer una reducción de lo que es el volumen de plasma y le vamos a colocar, le vamos a añadir ciertos elementos, entre ellos, digamos, el más importante es un elemento, digamos, un químico, que lo que va a hacer, pues, es una protección en el frío, ¿no? Y ese, por ejemplo, em, este químico es lo que se utiliza, pues, para nosotros poder hacer la criopreservación, ¿no? En este caso, lo que nosotros, por ejemplo, como laboratorio de banco de órganos utilizamos es el DMSO, ¿no? El dimetilsulfóxido. Entonces, nosotros hacemos, digamos, este procedimiento, lo que es la criopreservación, ayudándonos de este químico, ¿no? Que lo que va a ayudar es proteger a estas células del frío, ya que nosotros vamos a congelar estas células madre. Y la vamos a colocar hasta temperaturas tan bajas que pueden llegar a menos 180 grados, ¿no? Y se colocan en unos tanques de nitrógeno líquido. Eso hasta que el paciente, pues, posterior a ello, va a estar enfrentado a lo que es la mieloablación, ¿no? Para tratar de eliminar todas las células malignas que puedan haber.
y luego se infunden sus células madre nuevamente, ¿no? Después de un tiempo. Entonces, para ello, pues, el paciente puede estar hospitalizado y digamos, estos stem cell y progenitores hematopoyéticos que están congelados, ¿no? Nosotros los tenemos que llevar hacia digamos, hacia los cuartos de hospitalización de lo que es el trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, allí lo que se hace, pues, ¿no? Lo que hacemos es descongelarlos, ¿sí? Descongelarlos, y esto se hace en unas cabinas, tiene que ser todo estéril, ya que ya les he comentado cómo es la situación del paciente cuando está en esa mieloablación, ¿no? En unos baños María, 37 grados centígrados, pues nosotros descongelamos estas médulas, estas bolsas con las células madre del paciente que han sido previamente colectadas, y se le vuelve a infundir, ¿no? Entonces, con ello, el objetivo, digamos, es mejorar, ¿no? Mejorar la sobrevida de este paciente. Ahora, todo suena bien, ¿no? Sin embargo, hay ciertos riesgos, ¿no? El riesgo de mortalidad es muy alta. Les mencionaba, este paciente, pues, al estar en este estadio de mieloablación, el enfrentarse contra algún virus, bacteria o parásito, eh, lo podría incluso llevar a la muerte, ¿no? Un simple virus de la gripe, por ejemplo, puede llevar a estos pacientes a la muerte. Hay algunos eventos que podrían pasar, por ejemplo, puede haber una falla del prendimiento, ¿no? Puede pasar que después de 10 a 12 días este paciente no se ve que haya una repoblación de esas células madre. Ahora, esto puede ser, digamos, por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la edad del paciente, eh, cómo se encuentra la médula ósea de este paciente también, ¿no? Porque esa médula ósea va a tener, digamos, un estroma en el cual se va a beneficiar las células madre, ¿no? Pero sin embargo, ya si este paciente de repente ha estado, pues, con tratamientos, con diferentes tratamientos como son la quimioterapia, radioterapia, entre otros que son, digamos, muy, eh, digamos, que puedan haber tenido algún efecto nocivo sobre el estroma medular, digamos. Entonces, esa célula madre que ha sido infundida del donante también, pues, puede encontrar, digamos, ese efecto negativo allí, ¿no? En la médula del paciente. Entonces, por ahí puede haber también alguna de esas causas de falla del prendimiento, ¿no? Otro, digamos, efecto negativo que podríamos encontrar también en este trasplante de células madre es la enfermedad injerto contra huésped, ¿no? Y esto principalmente se da en lo que es el trasplante alogénico, porque aquí por lo general pues es cuando em, no hay pues un buen reconocimiento de las células como propias, ¿no? Pues, en este caso, las células, pues, de la célula madre, ¿no? Luego, una vez que ya comienzan a repoblar ese sistema inmunomatopoyético, van a madurar y vamos a tener, por ejemplo, linfocitos, ¿no? Leucocitos no van a reconocer esas células del huésped, ¿no? Del paciente, como que no son propias. Entonces van a ser, digamos, em, como que un reconocimiento, y va a haber digamos, una alteración, ¿no? Principalmente eso se da a nivel de mucosas, también se da a nivel de piel, ¿no? Esta enfermedad de injerto contra huésped, lo vamos a poder ver como algo de queratosis. En algunos pacientes, por ejemplo, también se ha visto eh, que esta queratosis se puede ver a nivel ocular, ¿no? Entonces, esto digamos que tiene que ver, o digamos que se podría minimizar mucho con lo que es pues una buena tipificación de lo que es el HLA y una buena compatibilidad, ¿no? Y también va de la mano con lo que es pues el tratamiento posterior, ¿no? Como es la inmunosupresión. Otro efecto negativo, también vamos a ver la toxicidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que es la mieloablación, que es, digamos, un proceso al cual siempre he sometido a estos pacientes, ¿no? Cuando se requiere hacer un trasplante de células madre, es también la ablación, el tener quimioterapias a altas dosis, radioterapia, etcétera. Pues nosotros sabemos pues que estos pues son elementos mutagénicos, ¿no? Entonces va a haber allí una toxicidad. Puede haber también neoplasias, es decir, después de un tiempo, bien, este paciente se podría curar o podría mejorar en lo que es su enfermedad, ¿no? De repente una leucemia, pero también el someterse a estas altas dosis de quimioterapia, radioterapia, como tienen un efecto mutagénico, eh,
digamos, unos 5 o 10 años después, podría luego aparecer otro tipo de neoplasia, ¿no? También tenemos lo que es infertilidad, ¿no? Porque este tipo de mieloablación, la quimioterapia, radioterapia, va a afectar no solamente a las células malignas, como les había mencionado, sino a todas nuestras células, ¿no? Entonces también esto, por ejemplo, llega también a nuestro laboratorio, ¿no? El banco de órganos. Algunos pacientes, algunos varones, ¿no? Que de repente son jóvenes, que aún no han tenido familia. Entonces también en esos casos, por ejemplo, previo a que se sometan a a este procedimiento, nosotros también hacemos lo que es la criopreservación de semen, ¿no? También en algunos casos hemos realizado ese tipo de procedimientos. Bien, acá hay más o menos cómo es el esquema del trasplante, ¿no? Tenemos aquí al paciente, se le hace pues un acondicionamiento, que puede ser solamente con quimioterapia o puede haber también en conjunto con una radioterapia, ¿no? Entonces, se espera pues que este paciente esté a niveles de cero, ¿no? De recuento leucocitario de cero. Y allí pues el objetivo pues es eliminar las células malignas, ¿no? Entonces después de ello viene el día cero. El día cero es el día en que se infunden las células madre progenitores hematopoyéticos del donante, ¿no? Entonces allí, digamos que se coloca como el día cero y después de allí va a estar en un estado de mieloablación o digamos en un estado aplásico este paciente, ¿no? Ya que va a estar en recuentos de cero y aquí pues es muy crucial, ¿no? Y es importante aquí tener digamos, los mayores cuidados para los pacientes cuando están en este estadio principalmente, ¿no? En el estadio de mieloablación. Entonces, más o menos aproximadamente entre el día 10 o el día 12, posterior a la infusión de esas células madre, ya se van a ver eh, la reconstitución, ¿no? Digamos, la repoblación de esas células madre del donante. Entonces, eso se confirma cuando hay recuentos, ¿no? No sé, se les hace la lectura de hemogramas de esos pacientes, cuando ya hay recuentos mayores a 500 polimorfonucleares, ¿no? Cuando hay recuentos mayores a 500, ya allí se dice pues que ya Sí, mi esa borreguita. médula, Has dicho que hay seas un, chalación. ya hay un, Es que esto no es usual, esto no es infeccioso, no es contagioso. Es porque se tapa las glándulas de que Yo creo me, que eso, merobe. yo creo que eso sí es bueno, que se te ha pasado de por favor, aquí. hay un Solo audio que para está por allí. No me tocaba por ahí. no, lo más probable es que Primero es infectado. Ese pero ya cuando se infecta pues para que se contagie, si quieres que no. yendo a... Ese pH. Mm, Ese es el pH. por favor, si pueden apagar ya, sí, gracias. Bien, después de ese estado de mieloablación, Estás ¿no? Como cargando les aquí. mencionaba, Es importante. Si no, no sé casi, recién tarde. si hay un audio, por favor, de Melanie, que está, creo, activo y no puedo yo ahorita como estoy presentando. Ya, ok, gracias. Y ahora sí ya lo apagaron. Bien, entonces les mencionaba que más o menos en el día 10, día 12 posterior, ¿no? Posterior a la infusión, ya empieza el prendimiento, ¿no? En el mejor de los casos, y luego ya hay una reconstitución, ¿no? De todo ese sistema inmunomatológico, ¿no? Las fuentes de stem cell y progenitores hematopoyéticos vamos a tener, son tres tipos, digamos, hace muchos años, ¿no? La principal fuente de células madre progenitores hematopoyéticos pues era la médula ósea, ¿no? Las cuales pues se tenían que tener varias funciones, se tenían que obtener grandes cantidades, ¿no? de médula ósea para obtener, ¿no? El mínimo de células que se requerían para realizar el trasplante, ¿no? Entonces aquí, digamos, el paciente tenía que ir a quirófano, entonces, digamos que tenía que estar sometido a anestesia. Entonces aquí, digamos que el procedimiento era muy tedioso, los donantes también se desanimaban muchas veces, ¿no? Eh, luego ya con, digamos, con el uso ya de algunos fármacos, ¿no? Que lo que permiten es la movilización de las células madre, se tiene ya esta otra fuente, ¿no? Como es la sangre periférica, ¿no? Al momento, digamos, actualmente, el obtener, digamos, una fuente de células madre progenitores hematopoyéticos principal es de sangre periférica, ¿no?
Para ello, pues, como les mencionaba, se realizan maniobras de movilización, ¿no? Se utilizan algunos fármacos que por lo general son factores de crecimiento, y esos fármacos lo que van a hacer, ¿no? Es que, como nosotros sabemos, las células madre van a estar en la médula ósea, ¿no? Entonces, estos fármacos lo que van a hacer es que las células madre se movilicen, ¿no? O salgan, digamos, salgan de su casa, ¿no? Lo que es la médula ósea, salgan de la médula ósea hacia el sistema circulatorio, ¿no? Del sistema sanguíneo. Entonces, una vez que alcanzan ciertas cantidades, ¿no? Ciertos recuentos de células CD34, puedan colectarse, ¿no? Mediante aferesis en el banco de sangre las células madre y progenitores hematopoyéticos, ¿no? El objetivo, un mínimo de 2.5 por 10 a las 6 células que sean CD34 positivas por kilogramo del paciente, ¿no? Y por último, otra fuente que cada vez se utiliza menos, ¿no? Son las células madre que provienen del cordón umbilical. Digamos, ahí están las cantidades de células nucleadas totales que se requieren, pero por lo general, pues estos recuentos son muy bajos, ¿no? Entonces, harían efecto solamente con pacientes que puedan ser niños o muy pequeños, ¿no? Entonces, es por ello más que todo que ya casi no se dispone, digamos, de ese tipo de procedimiento, ¿no? Y la principal fuente de células madre, ¿no? Al momento, pues, es esta, ¿no? De sangre periférica. El donante puede estar tranquilo, ¿no? Como si va a donar plaquetas, ¿no? Puede estar viendo televisión, leyendo el periódico, como se puede ver aquí. Y se puede estar colectando, ¿no? Los stem cell y progenitores hematopoyéticos, ¿no? En un procedimiento que puede durar unas 3, 4, 5 horas tal vez, ¿no? Bien, acá podemos ver algunas interacciones entre lo que es, pues, las células madre y progenitores hematopoyéticos con la médula ósea, ¿no? Ya hemos mencionado que la médula ósea va a ser la casa de las células madre, ¿no? Entonces, digamos que ese es el nicho hematopoyético de las células madre de los stem cell, ¿no? La médula ósea. Entonces, va a haber una interacción entre estas células madre hematopoyéticas con la médula ósea, ¿no? ¿Cuáles son esas interacciones? Se va a dar principalmente a nivel de tres grandes procesos, ¿no? Lo que es el homing, la retención y otro es lo que es la movilización, ¿no? Entonces, la interacción se va a dar a nivel de estos tres grandes procesos, digamos. Entonces, vamos a ver a qué se refiere lo que es el homing, ¿no? Homing proviene, pues, de un término inglés de lo que es el querer ir a casa, ¿no? El anidamiento, digamos, ¿no? El home, ¿no? La palabra inglesa de casa. Entonces, el homing, por ejemplo, es, en el caso del trasplante, ¿no? Una vez que se infunden las células madre al paciente, ¿no? En el día cero se infunden las células madre al paciente, esas células madre se van a infundir como si al paciente se le estuviera haciendo una transfusión de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esas células madre van a estar en el sistema circulatorio, ¿no? Es decir, en las venas. Pero esa, como sabemos, el sistema circulatorio no es el nicho hematopoyético de las células madre, ¿no? Entonces, esas células madre que son del donante, para que puedan cumplir su rol de lo que es la reconstitución, ¿no? De todo el sistema inmunohematopoyético, van a tener que ir hacia su casa, ¿no? Hacia su home, ¿no? Van a tener que realizar el anidamiento e ir hacia la médula ósea. Y para ello, pues, van a tener que pasar ciertas barreras, ¿no? Ciertas barreras como cuáles, el llegar hacia el hueso, ¿no? Hacia médula ósea, traspasar, por ejemplo, el endotelio capilar, ¿no? Y llegar hacia lo que es el estroma medular, ¿no? Para ello, pues van a haber ciertas interacciones entre muchas proteínas de adhesión, algunas interleuquinas, algunos receptores también de quimioquinas, entre otros, ¿no? Eso es lo que es el homing. Entonces, se le infunde al paciente las células madre, van a estar en su sistema circulatorio y esas células madre tienen que ir hacia su médula ósea, ¿no? Hacia la médula ósea del paciente para que allí eh, primero repoblen todo ese sistema inmunomatopoyético, perdón, y que cierta cantidad se mantengan allí en el tiempo, ¿no? Otro gran proceso es el de la retención, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Una vez que ya estas células madre del donante han pasado el endotelio, han llegado hasta la médula ósea,
lo que se pretende es que también se mantengan allí, ¿no? Eso es la retención. También allí van a haber una serie de interacciones a nivel, pues, de receptores y de algunas proteínas, ¿no? Que se encuentran en la membrana de las células madre. Y por último, otro gran proceso es el de la movilización, ¿no? Y esto sí lo vemos ya digamos, del punto de vista del donante, ¿no? En los cuales les mencionaba que hay algunos fármacos, como algunos factores de crecimiento, que lo que hacen es que en el donante, ¿no? Es decir, en el hermano, ¿no? Que es compatible el 100% de la HLA, eh, lo que se pretende pues es que sus células madre ahora salgan, ¿no? Se movilicen y salgan de la médula ósea hacia el sistema circulatorio para que luego sea colectado, ¿no? Mediante aferesis en el banco de sangre. Bien, entonces acá, por ejemplo, podemos ver lo que es la movilización de las células madre progenitores hematopoyéticos, ¿no? Acá podemos ver, pues, acá en azulito, son estas células madre progenitores hematopoyéticos, ¿no? Que han podido pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Nosotros vamos a tener a los donantes, ¿no? En el caso de los donantes se da esto de la movilización. Vamos a ver que sus stem cell van a estar, pues, aquí en el estroma medular, ¿no? Este es el hueso y este ya es un capilar que está, digamos, atravesando el tejido óseo, ¿no? El hueso. Entonces, por lo general, pues estas células madre progenitores hematopoyéticos van a estar bien pegadas allí, descansando, ¿no? En el estadio G sub 0, ¿no? Por lo general pueden estar ancladas mediante ciertos receptores, como son estos en amarillito, que son los receptores de quimioquinas, ¿no? Es el CXR4, es un receptor de quimioquinas, y van a interactuar con ciertas proteínas, como es el SDF1, que son estos círculos amarillos. Estos SDF1, también llamado factor derivado del estroma, eh, son unas proteínas que son quimioquinas, van a estar en la membrana de los osteoblastos y también en células madre mesenquimales, ¿no? Entonces, va a haber una interacción mediante, digamos, mediante esos receptores y esas proteínas, ¿no? Como es el SDF1, que van a mantener a nuestras células madre en la médula ósea, ¿no? En su casa. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? En el caso de los donantes, nosotros requerimos que esas células madre salgan, ¿no? Salgan hacia el sistema circulatorio. Entonces, para ello, pues, se administran ciertos fármacos, ¿no? Como el filgrastim, por ejemplo, es uno de los más utilizados, que son, pues, por lo general, pues, son factores estimulantes de colonia, ¿no? Entonces, estos fármacos lo que van a hacer, pues, es eh, aumentar la secreción de estas proteínas, ¿no? El SDF1, de esta proteína SDF1, que es el factor derivado del estroma 1, lo van a secretar las células madre mesenquimales, también los osteoblastos, y por lo tanto se van a separar, ¿no? Se van a, digamos, de lo que estaban bien pegadas, adosadas, estas células madre, los osteoblastos, al haber una secreción de esas proteínas por parte de esas células, por lo tanto se van a separar, ¿no? Como que se van a soltar estas células madre progenitores hematopoyéticos, ¿no? Y van a ir pues hacia, digamos, hacia el endotelio, van a hacer diapedesis, ¿no? Acá hay también otro tipo de interacciones a nivel de células de adhesión y van a salir hacia el sistema circulatorio, ¿no? Van a salir hacia el sistema circulatorio luego va a haber pues luego un aumento, ¿no? En el recuento de estas células madre a nivel del sistema, a nivel del hemograma, digamos, ¿no? Cuando se hace estos hemogramas, ¿no? Otra acción también de estos fármacos eh, es también que empiezan a aumentar la secreción de ciertas metaloproteasas, ¿no? Que son enzimas proteolíticas, ¿no? Que lo que van a hacer también es eliminar principalmente esas proteínas cuya función es mantener a las células madre allí, ¿no? Dentro de la médula ósea. Entonces, como que digamos que estos son antagonistas, ¿no? Antagonistas de que las células madre permanezcan allí, ¿no? En la médula ósea, ¿no? Como en su nicho hematopoyético y por lo tanto salgan hacia el sistema circulatorio, ¿no? Bien, acá nada más o menos cómo se da todo ese proceso que yo ya les he mencionado. Tenemos aquí al donante, por ejemplo, aquí puede ser la hermana, ¿no? Entonces a la donante, que ya previamente se le ha hecho una tipificación del HLA a nivel molecular, ella es, por ejemplo, la que ha sido compatible, entonces se le hace la colecta en el banco de sangre, ¿no? La movilización de células CD34, se le hace la colecta de los stem cell, ¿no? Se obtiene ello.
Al paciente se le hace el acondicionamiento con quimioterapia para eliminar esas células malignas y luego pues estas células madre que han sido colectadas de la donante se le infunden, ¿no? Y ahí ya sería el día cero, ¿no? Una vez que se infunden estas células madre. Bueno, una de las más grandes complicaciones, como ya he mencionado, es la enfermedad injerto contra huésped, ¿no? Y acá principalmente se va a dar, digamos, es un efectos que se da a nivel inmunológico, ¿no? Y eso principalmente a causa de los linfocitos T que son del donante, ¿no? Que provienen del donante y van a reconocer como extraño las células del huésped, ¿no? Porque pues aquí son, acá claro, cuando estamos hablando de un trasplante del tipo halogénico, ¿no? Entonces, como les había mencionado muchas veces, lo que se puede ver es un tipo de enfermedad de tipo queratóxico, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces, aquí lo que lo que nosotros estamos observando es que linfocitos T que provienen de esas células madre del donante no van a reconocer como propias las células del huésped, ¿no? Del hospedero. Puede haber también falla de prendimiento, ¿no? Infecciones, que ya también esto ha sido mencionado, ¿no? Los requerimientos que necesitamos nosotros en lo que es a nivel de histocompatibilidad, nosotros cuando vemos a lo que es los trasplantes, vamos a tener dos grandes grupos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el trasplante de órganos sólidos, entre los cuales principalmente es el trasplante de riñón, también tenemos hígado, corazón, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, los requerimientos de histocompatibilidad no son, digamos, tan altos como si nosotros los podemos comparar a los requerimientos que se necesitan para hacer un trasplante de médula ósea o de células madre hematopoyéticos, ¿no? Digamos que antes, ya les había mencionado, principalmente una de las fuentes principales era la médula ósea, ¿no? Entonces, como que el nombre ya se ha quedado, pero en realidad acá estamos hablando de lo que es el trasplante de células madre y progenitores hematopoyéticos, ¿no? Entonces, cuando se hace este tipo de trasplante, ¿no? De este tipo de tejido, como son las células madre y progenitores hematopoyéticos, acá sí el requerimiento, ¿no? A nivel de lo que es histocompatibilidad, se requiere una compatibilidad ya a nivel alélica, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ya aquí de compatibilidad a nivel alélico, nosotros tenemos pues que echar mano de metodologías de todas maneras moleculares, ¿no? Para poder nosotros obtener este tipo de compatibilidad. Y no solamente moleculares, sino que nos den una resolución, por lo menos una resolución intermedia, ¿no? Esto lo vamos a comentar luego. Entonces vamos a tener el trasplante de células madre y progenitores hematopoyéticos. Vamos a requerir una histocompatibilidad alélica y para ello pues es necesario realizar una tipificación del HLA a nivel molecular, ¿no? Para encontrar pues ese match, esa compatibilidad de alelos, ¿no? Y una de las barreras para nosotros tener esa compatibilidad, ese match al 100%, es el gran nivel de polimorfismo que tiene nuestro sistema HLA, ¿no? Este HLA, que son estas proteínas, ¿no? Estos antígenos leucocitarios humanos, que son pues, estas proteínas que se encuentran en la membrana de las células, ¿no? De los leucocitos principalmente en este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a tener grandes cantidades de alelos a nivel de DR, por ejemplo, más de 4000. En el caso del DQ, estos son los diferentes sistemas que tenemos del HLA, ¿no? Entonces, debido a ese polimorfismo, digamos que es un poco más difícil el poder encontrar la histocompatibilidad, ¿no? Entonces, no es solamente realizar una tipificación molecular, sino también ver que esa metodología molecular nos dé una resolución, como les había mencionado, mínima a nivel intermedio, ¿no? ¿Qué quiere decir este nivel intermedio, no? Por ejemplo, en el caso del HLA para el locus A, ¿no? Nosotros tenemos, en el caso del HLA clase 1, tenemos el locus A, B y C. En el caso del HLA clase 2, tenemos principalmente DRDQ. En algunos casos también se puede hacer la tipificación del DP. Entonces, nosotros tenemos que tener la proteína, pero también el alelo, ¿no? Esta, por ejemplo, es la proteína 02, pero para nosotros poder reconocer el alelo, ¿no? Si nosotros tenemos una resolución baja, esto también lo podemos obtener de una metodología molecular, pero algunas, por ejemplo, nos pueden dar este tipo de resolución,
que para el caso del trasplante de células madre hematopoyéticas no sería útil, ¿no? En el caso de células madre hematopoyéticas es mínimo tener una resolución intermedia y este nivel intermedio me va a dar, digamos, me va a dar un grupo de posibles alelos que puedan ser, ¿no? Por ejemplo, estas siglas me podrían decir que podría tratarse del alelo 01, puede ser el alelo 02, 03, etcétera, ¿no? Me va a dar un set de posibles alelos. Eso es lo que yo llamo una resolución intermedia, ¿no? Ahora ya, si nosotros queremos un poco más, ¿no? Digamos una resolución alta, esto me va a decir ya específicamente cuál es el alelo en este caso, ¿no? Y para llegar a este tipo de resolución, ¿no? Un tipo de resolución alta, ya se obtiene con tecnologías del tipo este secuenciamiento, ¿no? Ya ahora en los últimos años con lo que es el secuenciamiento masivo, ¿no? NGS, Next Generation Sequencing. Entonces, para nosotros obtener esa resolución alta se requiere pues de ese tipo de tecnologías que es, digamos, una metodología hacia la cual ya nosotros estamos apuntando como laboratorio de histocompatibilidad, ¿no? Ahora, en el caso de lo que son, por ejemplo, donantes no relacionados, allí sí o sí tiene que ser este tipo de resolución, ¿no? Bien, aquí nada más es algo parecido a lo que les he mencionado, ¿no? Digamos, a nivel de una resolución baja, vamos a tener algunas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo la serología, lo que era la técnica de microlinfocitotoxicidad, por ejemplo, podemos obtener ese tipo de baja resolución, o algunos tipos de PCR, ¿no? Es decir, de biología molecular, que al momento ya no se utilizan mucho, ¿no? Pero ya con lo que es el trasplante de células madre, vamos a tener que utilizar tecnologías que puedan darnos estas dos, ¿no? La resolución intermedia o la alta resolución, ¿no? Para ello, ya acá estamos hablando de técnicas moleculares, ¿no? El análisis de ADN, ¿no? Entonces, para ello, pues, para hacer nosotros esta tipificación molecular, se requiere, pues, extraer el ADN tanto del paciente como de los posibles donantes, y someter este ADN a PCR, ¿no? Y esa PCR puede ser, por ejemplo, para una resolución intermedia muy utilizada es esta, ¿no? La PCR-SCO de Luminex, que para esta tecnología es una mezcla de PCR, ¿no? De una amplificación, más una citometría, ¿no? Por ejemplo, es un citómetro que va a emitir una fluorescencia para nosotros poder reconocer cuál es el posible set de alelos, ¿no? Mientras que si ya nosotros queremos ir hacia una alta resolución y saber cuál es el alelo en especial, ¿no? Ya aquí estaríamos hablando de hacer tecnologías como es el secuenciamiento, ¿no? Y ya ahora último, pues lo más, digamos que lo más conocido, lo que más se está utilizando, lo que es secuenciamiento, es la plataforma Illumina, ¿no? Sin embargo, hay otras, como por ejemplo la de Ion Torrent, entre otras, ¿no? E incluso ahora ya hay otras tecnologías como es el nanopore, que ya no se requiere de hacer una amplificación, ¿no? Y bien, en lo que es pues la herencia del HLA, vamos a ver que es por haplotipos, ¿no? Aquí hay una codominancia en lo que es el HLA, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el padre y la madre, ¿no? Van a tener dos haplotipos, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a tener dos haplotipos en lo que es nuestro genotipo del HLA. Uno que va a provenir de nuestro padre y el otro que va a provenir de nuestra madre, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, vamos a tener al hijo que, digamos, su herencia ha sido este haplotipo, ¿no? En celeste que ha provenido del padre y este otro haplotipo en color amarillo que ha provenido de la madre, ¿no? A3B35 DR1, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, el conjunto de estos dos haplotipos, vamos a estar hablando de lo que es el genotipo a nivel de lo que es el HLA, ¿no? Que es el perfil genético, digamos, de lo que es el HLA para el caso de los individuos, ¿no? Entonces, esto es importante para nosotros poder luego hacer, pues, los análisis para la compatibilidad del HLA, ¿no? En el caso del trasplante. Entonces vamos a ver, en el caso del trasplante de stem cell y progenitores hematopoyéticos, los diferentes tipos de donantes, ¿no? En el caso del trasplante de stem cell, progenitores hematopoyéticos del tipo halogénico, ¿no? En los cuales
como sabemos en nuestro medio, por lo general es un familiar, ¿no? Esto muchas veces es incluso la única opción de cura, ¿no? Para el caso de muchas enfermedades oncomatológicas, ¿no? O incluso algunas enfermedades que no son de tipo maligna. Entonces, como les mencionaba, para ello nosotros requerimos un donante que tenga un match, una compatibilidad al 100%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un donante que sea HLA idéntico al nuestro, ¿no? Entonces, aquí yo les había dicho que nosotros vamos a tener un 25% de probabilidad de que nosotros tengamos a uno de nuestros hermanos que pueda tener un HLA idéntico al nuestro, ¿no? Va a haber un 25% de esa probabilidad. En, en el caso de la población en general, la probabilidad es mucho menor, ¿no? Por ejemplo, podemos tener probabilidades de 1 en 50.000 o 1 en 100.000, ¿no? De encontrar de repente aquí un donante que tenga un HLA parecido o similar al nuestro, ¿no? Y esto incluso va a ser mucho más difícil si nosotros estamos hablando de poblaciones em, que no son de nuestra misma etnia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pacientes que son llevados a listas europeas, ¿no? O a listas de países que no son de nuestra población, en ese caso, pues entonces también allí la probabilidad va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando hay una ausencia de un donante idéntico relacionado o no relacionado, podemos hablar también de otros posibles o potenciales donantes de células madre, ¿no? Entre ellos tenemos sangre de cordón umbilical, que como hemos mencionado, se obtienen muy pocas cantidades de células madre y cada vez se usan menos. Otro de esos potenciales donantes y que a la fecha ha ido en aumento son los familiares haploidénticos, ¿no? Como nosotros hemos podido observar en los esquemas, muchas veces nosotros dentro de nuestra familia, si bien es cierto, solo hay un 25% de probabilidad de nosotros encontremos a un donante que sea idéntico en el HLA, pero esta probabilidad aumenta si nosotros buscamos a un donante que sea haploidéntico, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo haploidéntico? Que haya una compatibilidad de un solo haplotipo, ¿no? Es decir, el 50%, ¿no? Ejemplo, alguno de nuestros hermanos, nosotros podemos encontrar que sea haploidéntico. ¿Quiénes más son los posibles donantes haploidénticos? Pueden ser nuestra mamá o nuestro papá, ¿no? Porque nosotros hemos recibido como herencia un haplotipo de nuestra madre y un haplotipo de nuestro padre, ¿no? Por lo tanto, ellos también serían, pues, nuestros probables donantes haploidénticos, ¿no? ¿Quiénes más serían nuestros potenciales donantes haploidénticos? Nuestros hijos también, ¿no? Porque nuestros hijos pues han recibido un 50% del haplotipo en el caso del HLA, ¿no? Entonces nuestros hijos también serían unos potenciales donantes haploidénticos, ¿no? Entonces nosotros se ha visto, ¿no? Por ejemplo, esta era una problemática, ¿no? Los pacientes hasta no hace mucho no encontraban, digamos, dentro de su grupo familiar uno que sea un 100% compatible, ¿no? Entonces, en esos casos, los pacientes, en caso de salud, pues eran enviados al extranjero, ¿no? Eran enviados, por ejemplo, a Europa, ¿no? Para que se comience la búsqueda, ¿no? De un donante HLA idéntico. Entonces, había el problema, como ya les mencionaba, de la etnia, y muchas veces en el tiempo, ¿no? Digamos, nosotros ya sabemos cómo es la burocracia en nuestro país, podían pasar muchos meses y en ese lapso, pues, estos pacientes podían ir decayendo en lo que es la morbimortalidad, ¿no? Entonces, pasaba mucho tiempo hasta que lleguen hacia esos países, hacia la búsqueda de un donante compatible al 100% y muchas veces o casi siempre pues no se encontraba este donante idéntico al 100% y se iba hacia un trasplante haploidéntico que se realizaba en el extranjero, ¿no? Entonces esto ya desde el año 2015 ya se están realizando este tipo de trasplantes haploidénticos en nuestro país, ¿no? En lo que es el Hospital Rebagliati, ¿no? Que es un hospital pionero en lo que son los trasplantes de células madre progenitores hematopoyéticos. Ya desde el año 2015 se está realizando este tipo de trasplante, ¿no? Entonces, se ha mejorado, digamos, la supervivencia, ¿no? Se ha mejorado el tratamiento,
de los pacientes asegurados, ¿no? Y es lo que vemos acá, ¿no? Tenemos aquí la torta, vemos a un paciente. Si vemos aquí la torta, solamente un 25 o un 30% de los pacientes van a encontrar a un hermano compatible en el 100%, ¿no? O un hermano que tenga un match al 100% o 10 de 10 de su HLA, ¿no? Y va a ir pues hacia un trasplante exitoso, ¿no? Y que era lo que pasaba, lo que yo les mencionaba, ¿no? La gran mayoría, un 70-75% de la torta no encontraba pues un donante compatible, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba allí? Había menor probabilidad de curación, menor sobrevida, ¿no? Búsqueda de donantes alternativos, la búsqueda internacional, que ya se ha visto mejorada con lo que les mencionaba, ¿no? Que ya desde el año 2015 este tipo de trasplante, que es como el tipo de trasplante haploidénticos, ya se están llevando a cabo en nuestro país, ¿no? En nuestro hospital. Y podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los haplotipos en rojo y en morado del papá, en celeste y en verde de la mamá, ¿no? Tenemos a 4 hijos, por ejemplo, que sea el que tiene la flechita, ¿no? De repente este es el paciente que pueda tener leucemia, ¿no? De repente una lesión linfoblástica aguda, que es algo que afecta más a los niños, ¿no? Este tipo de enfermedad. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, este tiene un haplotipo rojo y el haplotipo verde, como vemos, ninguno de sus hermanos va a tener un match al 100%, ¿no? No hay, ¿no? Entonces, si este paciente fuera, ¿no? Iría al laboratorio con su grupo familiar, vamos a encontrar que ninguno de sus hermanos eh, tiene un match al 100% de su HLA, ¿no? E incluso este no hay una compatibilidad en nada, ¿no? Mientras que los otros vamos a ver que sí está viendo, ¿no? En sus otros 2 hermanos, está viendo aquí una compatibilidad de uno de los haplotipos, ¿no? Por ejemplo, aquí con ella está compartiendo el haplotipo, todo el haplotipo en color rojo, ¿no? Con este otro niñito, vamos a ver que está haciendo un match con el haplotipo en color verde. Entonces, estos podrían ser sus probables donantes haploidénticos, ¿no? El papá también, ¿no? El papá también podría ser un potencial donante haploidéntico porque está compartiendo el haplotipo en rojo. Y la mamá también, por supuesto, ¿no? El haplotipo en verde también lo está compartiendo. Entonces, como podemos ver aquí, muy difícil es encontrar un HLA idéntico al 100%, ¿no? Por ejemplo, en este grupo familiar no encontraríamos ningún donante al 100% y que tenga un match del HLA, ¿no? Sin embargo, si nosotros estamos buscando un donante haploidéntico, vamos a ver que de todos, ¿no? Casi todos sus familiares son donantes haploidénticos, ¿no? O probables, posibles o potenciales donantes haploidénticos. Entonces, la ventaja de tener este tipo de donantes haploidénticos, ¿no? Como es el papá, la mamá o estos 2 hermanos del extremo, va a haber una disponibilidad inmediata de donantes, ¿no? Entonces, la probabilidad aquí aumenta, ¿no? Y vamos a tener un 95% de probabilidad en nuestro entorno familiar de encontrar, pues, que sean, pues, haploidénticos, ¿no? Es decir, una compatibilidad al 50%, ¿no? De uno de nuestros haplotipos. Em, vamos a ver pues que el uso de estos donantes se ha ido incrementando, como le mencionaba, en los últimos años, y eso también en nuestro medio, ¿no? En nuestro país también. A partir del año 2015 se empezaron con un caso, 2 casos, y al momento ya esto se ha ido, eh, se ha vuelto, digamos, un procedimiento un poco más común, ¿no? En nuestro medio. Algunas de las causas, porque pues ya hemos visto ya, más del 95% de los pacientes van a tener un familiar en primer grado, es decir, padres, hijos o hermanos, que puedan ser parcialmente compatibles o haploidénticos, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos a los potenciales donantes, ¿no? En el caso de este tipo de trasplante haploidéntico, vamos a ver que va a tener que vencer la barrera HLA donante receptor, ¿no? Como sabemos, pues aquí va a haber la compatibilidad al 50%, ¿no? Por lo tanto, también van a haber algunos riesgos, ¿no? Y esos riesgos pueden ser el H, ¿no? Pues la enfermedad de Injerto contra huésped, como podemos ver aquí, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una queratosis a nivel de mucosas, ¿no? Puede haber también rechazo del injerto, puede haber deterioro de la reconstitución inmune también, entonces son algunos riesgos. Se puede
tener este trasplante haploidéntico y que pues tiene que ser tomado con pinzas, ¿no? Hay que tener un buen monitoreo de este tipo de trasplantes, ¿no? Y bien, ya para terminar, encontrar pues un donante compatible muchas veces es un milagro, ¿no? El trasplante con un hermano compatible va a ofrecer mejores resultados y en ese caso es el donante ideal, ¿no? Acá estamos hablando del que tiene un match al 100% del HLA, ¿no? Un hermano HLA idéntico al 100%, pero como sabemos solamente hay para ello un 25% de probabilidades, ¿no? En el caso del trasplante haploidéntico, que ya les he mencionado últimamente, ha permitido, ¿no?, la disminución de la mortalidad, ¿no?, de ese gran grupo, esa torta del 70% de pacientes que no tenían pues, un donante idéntico, ha mejorado, ¿no?, este tipo de trasplantes, ha mejorado la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Siempre la recaída pues, va a seguir siendo la principal falla, cualquiera sea la fuente de nuestras células madre progenitores hematopoyéticos, ¿no? Para ello, pues siempre hay que tener una buena tipificación molecular, ¿no? Una buena adherencia del paciente, un buen monitoreo posterior, ¿no? Un buen monitoreo posterior, monitorear para infecciones, un monitoreo microbiológico, monitoreo molecular para ver si por allí hay algún rechazo, ¿no? Etcétera, monitorear posterior al trasplante para evitar este tipo de eventos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor donante? El mejor donante va a ser el que esté disponible en el momento que el paciente lo necesite, ¿no? Entonces, no debemos de esperar al donante ideal, ¿no? El que tenga un match al 100%, sino al donante que esté en el momento que se requiere, ¿no? Y en el caso de este tipo de enfermedades, es el que se requiere en este momento, ¿no? Para mejorar, pues, la sobrevida de estos pacientes. Bien, esto ha sido ya mi última diapositiva. No sé si tengan algún comentario, ¿no? O de repente alguna pregunta, o tal vez algunos colegas que ya también tienen experiencia en lo que es este tipo de procedimientos, nos puedan también comentar un poco más acerca de sus experiencias, ¿no? Terminó, pero Bueno, muchísimas gracias, licenciada Carolina. Pasamos a las preguntas. Si hubieran preguntas de parte de los participantes. Creo que no hay más preguntas, licenciada. Muchísimas gracias. Una excelente ponencia. Una vez más, agradecerle por tan bonita presentación.
Y bueno, recalcarles a los que desean la certificación, pueden escribirme a mi teléfono, lo estoy colocando en este momento en el chat. Sí, se va a compartir la presentación de la licenciada por YouTube, como lo hacemos regularmente.